Claudio Lozano, economista del Instituto de Políticas Públicas y presidente del Banco Nación. Gracias por esta entrevista para Revista Norte. Ayer lanzaron un informe desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas llamado El desarrollo productivo en la Argentina post-pandemia. A grandes rasgos, ¿de qué se trata este documento? Ese informe lo que hace es analizar un material que puso a discusión el Gobierno Nacional en el marco de la convocatoria al Consejo Económico y Social. Y que lo analizamos particularmente porque ahí se ponen un conjunto de prioridades, pero lo que más nos preocupó es que se coloca como punto central, como prioridad número uno de la estrategia de desarrollo a alcanzar, el tema de la necesidad de exportar más. Y la verdad que obviamente uno sabe que la Argentina tiene un problema histórico con el problema de los dólares, de las divisas, pero el concepto de colocar como prioridad exportar más, en lugar de decir, por ejemplo, ahorrar dólares, pareciera sesgar el análisis y quitarnos la posibilidad de mirar una estrategia más integral de desarrollo. Uno podría decir que uno ahorra dólares sustituyendo importaciones, por lo tanto generando mecanismos que permitan integrar aún más las cadenas productivas de la Argentina y no necesariamente privilegiando solo el hecho de exportar. Y digo esto porque el complejo exportador de la Argentina actual es un complejo muy ligado a la explotación directa de recursos naturales, fundamentalmente commodities de muy bajo nivel de elaboración, y consecuentemente decir simplemente hay que exportar más como prioridad número uno puede llevar a que uno tome como prioritaria la relación con estos actores, que por otra parte son actores que en general han estado siempre a contramano de las estrategias de desarrollo con niveles de justicia o distributiva o justicia social más importantes. Por lo tanto, nos parece que, y por eso el documento lo que hace es poner el foco en otro lado, decir que en realidad el problema de la Argentina es la desigualdad, y en ese marco hay que ubicar las políticas que tiendan a resolver este tema y que también van a dar como resultado ahorrar divisas. Entre otras cosas porque una distribución del ingreso profundamente desigual como la que tenemos, lo que genera es, entre otras cosas, un patrón de consumo de una sociedad fuertemente ligada a sectores con capacidad económica importante. O sea, el patrón de consumo que domina la Argentina es el consumo de los sectores más acaudalados. Ese consumo es un consumo muy caro en términos de ingreso de producción importada e incluso en términos de dinero que se gasta en el exterior por turismo en el extranjero. Consecuentemente, en realidad, una parte importante de las divisas que la Argentina pierde tienen que ver con el hecho de que estamos priorizando un tipo de consumo asociado a una distribución del ingreso desigual. Si la distribución del ingreso fuera más pareja, la prioridad la tendría el consumo popular. Y el consumo popular tiene que ver con alimentos, tiene que ver con vestimenta, tiene que ver con acceso a los servicios públicos esenciales, educación, salud, tiene que ver con el déficit habitacional, tiene que ver con muchas de las cosas que la pandemia hizo presente de manera manifiesta en la discusión de la Argentina. Apareció con claridad la falta de acceso al agua potable, la insuficiencia mayúscula de ingresos de prácticamente la mitad de la población en situación de informalidad y desempleo, el tema de la falta de acceso al agua potable, el hacinamiento habitacional, todo un conjunto de cuestiones que mostraron que muchas de las cosas que decíamos que había que hacer para afrontar la pandemia no se podían hacer. Había gente que no podía quedarse en su casa porque estaba hacinada, había gente que no se podía lavar las manos porque no accedía al agua. Teníamos un sistema de salud hecho bolsa que hubo que tratar de recomponer para poder afrontar la situación, demostrando además que el tema de la salud pública es clave, que no se podía resolver el tema de la pandemia por vía de los efectores privados de salud. Entonces me parece que el patrón de consumo asociado
a una distribución desigual de los ingresos, es un patrón cargado de dólares que tenemos que perder. Y el patrón de consumo asociado a una distribución más igualitaria del ingreso tiene exactamente contenidos inversos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos ahí es una crítica, un aporte al debate del Consejo Económico y Social respecto a que la prioridad hay que ponerla en otro lado. No se trata de exportar más, se trata de resolver la desigualdad.